Hola gente. A esta charla de hoy quería añadir un poco cómo ha llegado este conocimiento hacia mí, porque como es normal, mucha gente se va a preguntar, y bueno, ¿y esto tú cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo lo afirmas? Etcétera. Bueno, esto es una ciencia nueva que la he hecho yo mismo, la he configurado yo y la he tenido que hacer así por necesidad de crear unos términos para definir unos conceptos y unas ideas que si no creaba términos nuevos, pues no podía referirme a ello, ni siquiera pensar yo mismo acerca de esas cosas. Es que la cenuítica es una ciencia que necesitaba una palabra y unos conceptos porque no los tenía. Yo he hecho esos conceptos para poder seguir meditando y pensando en estas cosas, y esos conceptos solo se han agrupado en una ciencia que también necesitaba un nombre, que es la cenuítica. Sin esos nombres, esos nuevos conceptos y sin ese nombre, pues esta ciencia no podría existir, no podríamos referirnos a ella y no podríamos hablar de ella. Eso nació de mí cuando yo tenía 14 años. Bueno, esto tengo que decirlo así y, a decir la verdad, pues no me lo preparo mucho, es bastante espontáneo, porque si me lo preparo, la verdad es que no me sale bien, no me suelen salir bien las cosas que me preparo con tiempo, sino que tiene que ser así. Dicho, llega un momento que las preparaciones no me valen y tengo que expresarlo pues tal como lo siento en el momento. Es una cosa que particularmente me es difícil, pero bueno, si lo hago así de esta manera en el momento espontáneo, pues aún puedo explicar algo de lo que es. Y bueno, cuando tenía 14 años tuve una inspiración, empecé a comprender el universo por mí mismo, me sentaba al pie de la cama y bueno, pues con un lápiz y un papel y miraba al cielo, las estrellas, e intentaba comprender, y esto qué es, y aquello qué será, y dónde está el principio, dónde está el fin. Y así pues empezaba a hacer mi propia ciencia y a darme mis propias respuestas. Entonces salió de dentro de mí cada respuesta, y cada vez que salía una respuesta pues me llenaba de una paz enorme, me hacía sentir muy bien. Nunca superior a los demás, sino simplemente sentirme bien por hallar las respuestas. Y mi deseo pues era dar estas respuestas a los demás, este fruto mío a los demás, hacer que los demás sintieran esta paz también y comprendieran esas cosas, y también estimularles para que ellos por sí mismos intentaran comprender algo del universo, comprender algo de esta vida por ellos mismos y llenarse de la misma paz, y darme a mí también sus frutos de comprensión, igual como yo se lo doy a ellos. O sea que estaba deseoso de que esto que yo había descubierto en mí se activara en otros para que todos lo compartiéramos de igual a igual como hermanos. O sea, no ser yo el maestro de los demás, sino que los demás también me enseñaran cosas del universo igual como yo les enseñaba a ellos. Esto era mi ideal, porque eso es lo que me daba más placer y más felicidad. Entonces pues quería vivir en esa hermandad en la que entre todos comprendemos el universo y compartimos entre nosotros lo que comprendemos de igual a igual. La verdad es que era ese mi único deseo. Bueno, así poco a poco fue naciendo de mí esta ciencia, la ciencia cenuítica, de dentro de mí. O sea, no la he aprendido de ningún sitio, ni me la ha dicho nadie, ni simplemente ha sido algo estudiado y comprendido por mí, y nada más. Eh, ya digo, desde que tengo 14 años, ahora ya tengo 53 años y pues ya ha pasado mucho tiempo de eso. Eso era por el año 73 o 74, así que ha llovido mucho desde entonces. Pero he seguido fiel a la cenuítica, la ciencia que nació de mí de forma espontánea, de una manera infusa, como ciencia infusa que estaba dentro de mí, y he seguido escribiendo acerca de eso, y al final pues lo he escrito en libros, y primero escribía en tickets de metro, en papeles de periódico, en cualquier papel que pillaba, porque era una inspiración espontánea, que estaba en el metro, estaba donde fuera, y
me venía esa inspiración y tenía que escribirlo en ese momento, porque sentía que lo que se perdía, si no lo hacía, si no lo escribía, se perdía algo muy valioso para mí y para los demás, o sea que tenía que escribirlo, y lo escribía. Pero después, con el tiempo, pues esos escritos así perdidos en papeles de bocadillo, tickets de metro, papeles de cualquier tipo, pues entonces se ha ido ordenando pues en el ordenador mismo. La misma palabra lo dice, en el teclado, y escribir más ordenadamente esos mismos pensamientos y teorías que vengo teniendo desde niño, agrupados en esta ciencia cenuítica configurada por mí. Y ahora, en este punto, pues lo que puedo decir acerca de esta ciencia, de la cenuítica, es que se trata de una conciencia, es la conciencia cenuítica. La conciencia cenuítica es la conciencia que todos tenemos dentro y que es capaz de comprender el universo por uno mismo. Es la conciencia humana que está dentro de todos, con la cual todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de comprender el universo en el que estamos por nosotros mismos, sin que nadie nos explique nada. Razonando por nosotros mismos podemos comprender el universo en el que estamos. Y esa conciencia humana y profunda, a la que yo llamo cenuítica, está asociada a unos poderes humanos y profundos que yo llamo los poderes humanos y poderes cenuíticos, y que son el poder de la clarividencia, de la telepatía, etcétera, 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 que son poderes humanos, no son poderes sobrenaturales, sino que son poderes nuestros. Entonces, lo que se ha despertado en mí, la conciencia cenuítica y los poderes o facultades cenuíticos, que es una conciencia humana y facultades humanas que hay dentro de nosotros y que todos podemos despertar. Eso es algo que no es exclusivo mío, sino que todos lo tenemos dentro y que todos lo podemos despertar. Yo le llamo conciencia cenuítica y facultades cenuíticas, y si les llamo así es debido a que no puedo decir cada vez una frase como esta. Por ejemplo, la conciencia humana que todos tenemos dentro, que nos permite comprender el universo por nosotros mismos y que está asociada a unas facultades internas humanas que son la clarividencia, etcétera, etcétera. No puedo decir toda esta frase tan larga cada vez que me refiero a esa conciencia. Entonces, con cenuítica lo resumo, digo la conciencia cenuítica. Entonces ya sabemos lo que quiero decir, ya sé lo que quiero decir. Y con decir la conciencia cenuítica resumo toda esta frase tan larga. Debemos de agilizar nuestra forma de comunicarnos, debemos de poder referirnos a esta conciencia de una forma más fácil y de una forma más fluida, sin tener que decir una frase tan larga cada vez que nos queramos referir a ella. O sea, debemos de poder decirlo con una sola palabra. Entonces, ese concepto tan largo necesitaba una palabra para poder ser definido, y esa palabra que yo le he puesto es cenuítica. Con eso no quiero dominar al mundo ni a los demás, ni decir que yo me lo he inventado, cosas así, sino que es una cosa que está en todos. La conciencia cenuítica está en todos, pero necesito una palabra para poder referirme a ello, y esta palabra que uso yo ahora es la cenuítica. Entonces, la conciencia cenuítica es la conciencia humana y profunda que todos tenemos dentro para poder comprender el universo por nosotros mismos, y que está asociada a unas facultades internas, asociadas a su vez a la glándula pineal y otras glándulas cerebrales internas, que cuando se despierta la comprensión del universo en nosotros y por nosotros mismos, se despiertan también esas glándulas y nos ofrecen los poderes humanos y facultades humanas y naturales que ya tenemos en nosotros, como son la telepatía, clarividencia, etcétera. ¿Ves? Toda esta frase tan larga la resumo diciendo: en la conciencia cenuítica está en nosotros y todos la podemos despertar, y ya está. Pero es cosa de cada cual. ¿Por qué esto no tenía una palabra? ¿Y por qué no se había resumido una palabra y estaba de una forma tan ambigua? Pues simplemente lo que yo pienso es porque de esta manera no podíamos referirnos a la conciencia cenuítica y no podíamos desarrollarla ni compartirla entre nosotros. ¿Y a quién favorece eso? Bueno, pues el hecho de que nosotros no despertemos nuestra conciencia cenuítica y no la compartamos entre nosotros
favorece solamente a alguien que nos quiera dominar, porque es que cuando se despierta la conciencia cenúitica ya somos indominables, porque somos todos seres iguales y somos todos hermanos y somos todos felices y todos libres y nadie nos domina y todos comprendemos el universo por nosotros mismos, lo vemos por nosotros mismos y tenemos las facultades propias de cada uno para poder viajar a cualquier estrella por nosotros mismos, solo con nuestro propio poder cenúitico, o sea, el poder humano y mental que ya tenemos dentro de nosotros. El poder cenúitico asociado a la conciencia cenúitica, facultades cenúiticas asociadas a la conciencia cenúitica que ya está en nosotros. Entonces, por eso que es tan importante estos conceptos de la cenúitica. Y la cenúitica es por eso la cenúitica es la primera ciencia consciente de la humanidad. La primera ciencia del hemisferio norte, o sea, la primera ciencia del periodo evolutivo del hemisferio norte, la primera ciencia de la segunda mitad de nuestro ciclo evolutivo, o sea, de la primera ciencia del periodo evolutivo de adultez de la humanidad. O sea, la primera ciencia del periodo evolutivo de adultez de la humanidad es la primera ciencia consciente, porque los humanos son conscientes, porque tienen conocimiento de sí mismos. Y la cenúitica es la primera ciencia consciente de la humanidad. Y entonces cuando aparece la cenúitica significa que ya no tenemos que depender de nadie, o sea que los humanos ya somos autosuficientes. Y ahora ha nacido la cenúitica. No quiero decir que haya nacido a través de mí y a través de todos. Únicamente que yo le he dado un nombre y yo le he dado unos ciertos términos para podernos referir, para que nos podamos referir a ello, a la cenúitica. Pero la cenúitica está naciendo por todos, por igual, por todos. Y entonces, pues eso hace que el hombre ya no caiga nunca más en manos de una dictadura o de una jerarquía fuera de lugar y que empiece a ser de verdad igualitario y que empiece a ser de verdad demócrata y que empiece de verdad a haber una paz en este mundo. Porque la cenúitica ya está naciendo en todos y es la primera ciencia autodidacta. Por eso la cenúitica es la ciencia, le llamo también la ciencia autodidacta, porque es la primera ciencia realmente autodidacta del ser humano, la primera ciencia propia, la primera ciencia consciente, que empezó a nacer realmente al principio de las eras del hemisferio norte, o sea, justamente al llegar Jesucristo. Uno de los detalles que lo indica es cuando Jesucristo, sudó sangre en el Monte de los Olivos, ¿no? de la cabeza también. Representando pues que la mente humana, el conocimiento humano, la conciencia cenúitica estaban naciendo en la humanidad. Y cuando nace y es consciente de que ha nacido, entonces ya no tiene fin. Y el ser humano ya no va a ser nunca más dominado por ningún tipo de jerarquía fuera del lugar, por ninguna dictadura. Lo que es muy importante comprender en este punto es una cosa a la que ya me he referido otras veces, y es el hecho de que cuando todos empecemos a desarrollar nuestra conciencia cenúitica y todos empecemos a vivir según lo que la conciencia cenúitica nos dice a todos, que es la democracia auténtica y verdadera, la igualdad verdadera y el bienestar para todos por igual, cuando empecemos a vivir esto, entonces, o cuando nos empecemos a dar cuenta de eso, cuando se empiece a despertar la conciencia cenúitica en nosotros, entonces vamos a empezar a sentir, ¿quién nos ha impedido el desarrollo de la conciencia cenúitica? ¿Quién ha sido ese cafre? ¿Quién es este tipo feo que ha hecho eso con nosotros? ¿Por qué han hecho eso con nosotros? ¿Por qué han reducido nuestra conciencia cenúitica para dominarnos? ¿Por qué nos han dominado? ¿Quién es ese tipo de dictador horrible, ese demonio horrendo que ha reducido nuestra conciencia cenúitica para dominarnos? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Entonces vamos a por él, vamos a clavarle la estaca del conde Drácula y vamos a cargárnoslo. Eso es lo que muchos empiezan a sentir cuando se desarrolla la conciencia cenúitica en ellos. Entonces, en ese punto hay que seguir desarrollando esa conciencia, no dejarse llevar por las pasiones y seguir desarrollándola más lejos, porque entonces nos daremos cuenta de que no existe ese monstruo, no existe ese culpable. No existe, no hay nadie en la humanidad que sea ese culpable que ha atrofiado la conciencia cenúitica. No existe,
O sea, simplemente nos encontraremos con que ese personaje es un ser infantil, es un ser que en realidad está un poquito más atrás que nosotros, no menos evolucionado, sino que en relación de los periodos de bebé, niño, joven, adulto y anciano, se encuentra en un periodo infantil y necesita nuestra ayuda. Entonces, nosotros correspondemos, nosotros los que nos damos cuenta de la conciencia cenuítica y la desarrollamos, correspondemos a los de temperamento, los humanos de temperamento adulto. Entonces, este ser es un ser infantil, entonces no es un demonio, no es un ser horrendo, no hay que crucificarle, no hay que hacer ninguna barbaridad de este tipo, simplemente hay que amarle, hay que comprender que él actúa así porque tiene miedo, y entonces como defensa, entonces acapara todo, y al acaparar todo nos roba hasta los calzoncillos, nos deja en barril, nos quita todo, y entonces pues nos hace sentir pobres y nos hace sentir mal. En ese momento podemos equivocarnos y pensar, él es el malo, vamos a hacer lo mismo con él, pero si hacemos lo mismo con él, después nosotros acabaremos con igual como él, y él con el barril. Entonces, en este punto hay que comprender que si él actúa así, o ellos actúan así, es porque son infantiles y tienen miedo. Entonces el miedo les lleva a acaparar, a luchar contra un supuesto mal. Entonces ese supuesto mal contra el que ellos luchan, al final les posee a ellos y a través de ellos nos ataca a nosotros, que somos los más pobres y los de temperamento adulto. Entonces la manera para que ese círculo vicioso se termine es desarrollar un poco más nuestra conciencia cenuítica y darse cuenta de que no existen esos enemigos, no existe ese ser negativo, sino que es un ser humano como nosotros, son seres humanos como nosotros, y entonces esa minoría que dirige son seres humanos pero de mentalidad infantil. Entonces la única manera para que ellos compartan el exceso de materia que tienen es amarles, es hacerles sentir bien, porque ellos tienen exceso de materia pero defecto de espíritu, o sea que interiormente se sienten muy mal. Entonces la manera para hacerles sentir bien es amarles y entonces hacerles sentir bien para que ellos a su vez compartan su exceso material con los demás, con los adultos, y entre todos vivamos en armonía y felices, toda la familia humana, todos con felicidad dentro, interior, y con recursos también en el exterior, y todos en paz y con armonía, tanto adultos como niños. Entonces, por eso que hay que, antes de dejarse llevar por las pasiones, ir lejos con esas determinaciones de que existe un malo, que vamos a por él, que él es el negativo, que hay que crucificarle o hay que hacer cualquier cosa con él y se terminará el mal en el mundo. No hay que caer en esos errores, porque el mal no existe en nadie, todos somos humanos, y esta minoría que somete a otros, que son los dictadores, que son los jerarcas afuera del lugar, en realidad son los niños, los que tienen mentalidad infantil, los que son más débiles. Entonces, por ser más débiles, entonces tienen miedo, entonces el miedo se transforma en agresividad y acaparan todo porque tienen miedo a la oscuridad. Entonces transforman los monstruos de la oscuridad que les poseen a ellos, con los cuales atacan a la mayoría y les someten. Entonces, para que esos niños que representan a la jerarquía que ya está fuera de lugar, porque ya no estamos en las eras del hemisferio sur, sino en las eras del hemisferio norte, tal como he explicado antes, ya hemos pasado del punto 1 del CENU, estamos más allá del año cero de nuestra era y estamos en las eras del hemisferio norte, entonces rige solo la igualdad. Entonces ellos, con la jerarquía, o sea, los niños, los más infantiles, los que corresponden al hemisferio sur, que ya no está vigente porque ya no estamos en él, ya no estamos en las eras del hemisferio sur, entonces ellos, los niños, los que están regidos por la jerarquía, por ser niños, entonces ven que ya no tienen poder. Entonces, como no tienen poder, están asustados. No tienen poder porque estamos en las eras del hemisferio norte, en donde rige la igualdad propia de los adultos, que es la mayoría. Entonces, ellos están asustados y entonces acaparan todo, tienen miedo. Entonces, para eso, nosotros, con la vigencia en nuestras manos, que es la igualdad, debemos de practicarla entre nosotros. Entonces tendremos el poder, nosotros, los adultos, la mayoría, la gente de las eras del hemisferio norte, en donde ya estamos. Y con ese poder podremos ayudarles a ellos, que son nuestros hijos. En realidad son los niños son los hijos de los adultos, en realidad.
Entonces podremos ayudarles, y la forma de ayudarles es amarles. Entonces ellos se darán cuenta de que no existen esos monstruos, que ya no están en las eras del hemisferio sur, que ya no existen los dioses y los demonios de las eras pasadas del hemisferio sur, sino que ahora existe una democracia, una igualdad. Ya no hay dioses ni demonios, sino solamente hermanos, seres iguales que queremos compartir entre nosotros. Entonces dejarán de acaparar, se sentirán mejor, ya no se sentirán acosados. Y les acogeremos en la igualdad, en la adultez, en la paternidad igualitaria que está representada por nosotros, por la mayoría, y la adultez vigente en el hemisferio norte. Entonces ya no acapararán la materia, ya no lo necesitarán. Serán felices dentro, se sentirán bien, porque no se sentían bien, estaban confundidos. Y repartirán su materia con el resto de la humanidad, de igual a igual. Y los demás también tendrán los recursos, y ellos también tendrán la felicidad, y todos seremos iguales y seremos felices, que es realmente a dónde vamos a llegar. Y ese tiempo está cerca, porque la conciencia cenúitica está naciendo en todos, no solo en mí, está naciendo en todos. Es la conciencia cenúitica con la que en un pasado remoto hemos construido las pirámides y hemos tenido una tecnología altamente desarrollada. Esa misma conciencia cenúitica que se durmió, se bloqueó por guerras entre los humanos que sucedieron en el pasado, antes del año cero, en las eras del hemisferio sur, cuando existía la jerarquía vigente en la humanidad. Esa conciencia cenúitica atrofiada por esas guerras jerárquicas de un pasado que ya no está vigente hoy, esa conciencia cenúitica vuelve a resurgir hoy a través de todos, a través de mí, a través de ti, a través de todo el mundo. Y entonces todos nos tenemos que ofrecer los frutos que esa conciencia cenúitica nos da como hermanos, porque ante esa conciencia cenúitica somos todos hermanos, porque nadie nos la da a nadie. Yo no doy la conciencia cenúitica a nadie, como Jesucristo daba un bautismo, o como San Juan el Bautista, o como los grupos espirituales bautizan a los demás. Eso ya no está vigente hoy, porque hoy la luz ya no se da desde fuera, sino que nace desde dentro de todos. Es la doctrina de las eras del hemisferio norte, en donde ya estamos. La doctrina de las eras del hemisferio sur es transmitir la luz a través del exterior, con iniciaciones, por ejemplo, con la luz que alguien te transmite y tú transmites a otro a través de un contexto jerárquico, porque la jerarquía es la que rige en las eras del hemisferio sur. Pero ahora ya estamos en las eras del hemisferio norte, más allá del año cero de nuestra era. Ya no rige la jerarquía ni el arquetipo jerárquico, sino que la luz empieza a nacer de dentro de todos, de una forma igualitaria. No se transmite de modo jerárquico como en las pasadas eras del hemisferio sur, sino que se transmite de una forma igualitaria. ¿Cómo se transmite la luz de una forma igualitaria? Pues que nace al mismo tiempo a través de todos, a través de mí también y a través de todos. Y de esa manera hace que esa luz, al nacer de dentro de todos, pues nos lleve a todos a reunirnos en el exterior para vivir, para construir una sociedad igualitaria, cada vez más justa y cada vez mejor, con más igualdad de derechos y privilegios, que está cada vez más cerca, porque ya digo que la conciencia cenúitica está naciendo en todos por igual, cada vez más, y nos está haciendo ver que no hay malos, todos los seres humanos somos iguales, todos son buenos, cada cual con su función y su fruto, y que nos debemos de amar entre todos nosotros, compartir nuestros frutos, empezar a hacer lo que esa conciencia cenúitica nos dice, como buenamente podamos, empezar a compartir nuestros frutos entre nosotros como seres humanos, sin mirar en separaciones, razas, credos, fronteras, barreras, países, reinos, sino mirarnos a todos, ya seamos chinos, africanos, negros, blancos, amarillos, australianos, como seamos, mirarnos a todos como hermanos humanos, habitantes de un mismo planeta humano, y entonces empezar a compartir entre nosotros como humanos de igual a igual, desde lo bajo, sin que nos sea dicho por ninguna élite, sino desde nosotros, desde lo bajo, desde el pueblo llano que somos, desde los habitantes, desde la mayoría, entre nosotros, con la luz cenúitica que están haciendo en todos nosotros por igual, empezar a compartir, empezar
poner en práctica esa luz cenúitica que nacen todos por igual y empezar a compartir entre nosotros, entre los vecinos, entre la gente de nuestro pueblo, y si vienen gente de otros países igual, como hermanos, todos de igual a igual. Empezar a compartir ya lo que tengamos, y de esa manera, al practicar la igualdad que nuestra conciencia cenúitica que ya nace en nosotros nos dice que hagamos, de ese modo nacerá el poder en nosotros, y entonces podremos tranquilizar a esa gente, a esa minoría de mentalidad infantil que acapara todas las riquezas materiales, y podremos hacer que se sientan felices, y podremos hacer que suelten esos recursos y que los dejen para todos por igual, y que sean felices junto a nosotros, como los niños o los hijos nuestros de unos adultos de un mundo presente en el que rige la igualdad para todos por igual, y que de este modo será una familia feliz, una familia humana en la que nunca más habrán ningún tipo de problemas de ninguna clase. En eso estoy totalmente seguro y os lo digo de corazón. Así que adelante todos con ese sentimiento, adelante todos con la cenúitica que nace dentro de nosotros, adelante con la acción que nos dicta, que es la acción pacífica y el compartir de igual a igual entre nosotros todo lo que podamos, con amor hacia todos, y con ningún mal sentimiento, ni siquiera hacia esos que pensamos que son los malos, porque no existen los malos, incluso con amor hacia ellos, con amor hacia todos por igual, y veréis que pronto el reino de luz que tanto se ha esperado está aquí, está tan cerca de nosotros que no os lo podéis ni imaginar. Solo tenemos que empezar a ser así, a empezar a compartir de igual a igual entre nosotros, empezar a amarnos entre todos los humanos del mundo, sin distinción de razas, de credos, de color, ni de países, ni de nada, sino simplemente por ser humanos. Y veréis que cuando empecemos esta acción desde lo bajo, desde lo llano, desde los seres humanos, desde la mayoría, entre nosotros, con los vecinos, con la gente de fuera, con la gente que venga, empezamos a compartir y amarnos a ese nivel, de igual a igual, veréis qué rápido se soluciona todo. Porque la igualdad está vigente hoy en el mundo. No tengáis miedo de nada, es el poder supremo. Si empezamos a practicar la igualdad desde lo básico, desde el pueblo, desde nosotros, a amarnos de igual a igual entre nosotros, el poder de la igualdad va a quitar la oscuridad así, rápido, ya. Ipso facto, va a ser algo como un rayo. De verdad, la igualdad es el poder supremo, es lo que está vigente hoy. Confiar en ello, de verdad, hermanos. Hasta pronto.